Sí, ¿te imaginas que esas cuentas que seguís en redes sociales, las que comentan tus fotos, las que te hacen reír con un meme, Sí. no sean quienes dicen ser? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que parece sacado de una peli de ciencia ficción, pero que es cada vez más real. Chale, contame. Inteligencia artificial, perfiles falsos y el Pentágono metido en todo esto. Parece que la realidad y la ficción se mezclan cada vez más, ¿no? Sobre todo en el mundo digital. Tal cual. Y para esta deep dive tenemos data jugosa de varias fuentes. A ver, Por un lado, artículos de Clarín que nos dan un pantallazo general de la situación. Ajá. Y por otro, un análisis súper completo de Enrique Aureli. Enrique Aurey. Periodista argentino que... Sí, lo conozco. Su trabajo es impresionante. Siempre revelando secretos gubernamentales que nadie más se anima a tocar. Exacto. Y en este caso, lo que Aureli nos cuenta te deja helado. A ver, contame. Resulta que el Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Estados Unidos, el famoso JOSESO, quiere crear tecnología para generar perfiles falsos en redes sociales. ¿En serio? ¿Y para qué querrían hacer eso? Bueno, parece que no estamos hablando de cualquier cuenta trucha, ¿eh? Estas serían tan pero tan sofisticadas que serían casi imposibles de detectar. Imposibles, incluso para los algoritmos más avanzados. Exacto. Imagínate un perfil que parece totalmente real. Tiene fotos de su familia, comenta partidos de fútbol, comparte memes. Sí, ya entiendo. Como si fuera una persona de carne y hueso. Exacto, pero detrás de todo eso no hay una persona. Sí, no. Un programa de inteligencia artificial súper avanzado manejándolo. O sea, me estás diciendo que podrían crear un perfil que parezca mi vecino, el que me saluda todos los días para ir al trabajo, ¿Sí? pero que en realidad es un invento del gobierno de Estados Unidos. Exactamente. Eso sí que es suerte. Y eso es lo que hace que este tema sea tan delicado, porque no se trata solo de crear un usuario falso, Claro. sino de construir una identidad completa, con su historia, sus gustos, sus opiniones, todo artificial, Es como si jugaran a ser Dios, ¿no? Creando personas digitales de la nada. tal cual. Y ahí es donde se pone jodida la cosa, porque si ya es difícil distinguir entre lo real y lo falso en Internet. Imagínate cuando estas identidades creadas por IA se vuelvan moneda corriente. Claro, ahí ya no sabes en quién confiar. Exactamente, se va todo el demonio. Es como si de repente ya no pudieras creerle a nadie, ni siquiera a tus propios ojos. Tal cual, es como vivir en una película de espías, donde no sabes quién es quién. Y esto tiene implicaciones a nivel global, ¿eh? No solo en Estados Unidos. Claro, claro. Pensar en cómo se podría usar esta tecnología para influir en elecciones, manipular la opinión pública, generar caos e inestabilidad. Es un peligro enorme, sin dudas. Porque esto no se trata solo de perfiles falsos. No, Se trata del poder que tienen esos perfiles para moldear la realidad. es verdad. Al final lo que está en juego es el control de la información. Y en un mundo cada vez más digitalizado, controlar la información es tener un poder inmenso. Sin dudas, un poder que puede usarse para el bien o para el mal. Exacto, y por eso es tan importante estar informados y saber cómo defendernos de estas nuevas amenazas. Totalmente de acuerdo. La información es poder y en la era digital más que nunca. Claro, porque si ya es un quilombo manejarse con la información en Internet, imagínate cuando estas movidas con IA sean cosa de todos los días. Totalmente. La cosa se pone más densa todavía. ¿Cómo es eso? Porque Estados Unidos, que siempre se las da de paladín de la democracia, ¿no? Criticando a otros países por usar estas tecnologías para meter púa. Ajá. Resulta que ellos mismos las están desarrollando. Es como el que te dice, no hagas trampa mientras se esconde un as bajo la manga. Exactamente. ¿Y qué onda con las empresas tecnológicas? ¿Cómo se están manejando con todo esto? Porque al final son las que manejan la cancha donde se juega este partido. Tienes razón. Empresas como Meta, Microsoft, Google, todas esas que manejan las redes sociales que usamos a diario saben que esto es un problemón. Ya me imagino. Algunas ya están tomando medidas, aunque todavía no se sabe si serán suficientes. Por ejemplo, Meta, por ejemplo, anunció que va a empezar a etiquetar los contenidos que se creen con IA, para que la gente sepa que lo que está viendo no es 100% real. O sea, es como ponerle una etiqueta de advertencia a un paquete de cigarrillos. Te avisan que es peligroso, pero no te lo prohíben directamente. Exactamente. El tema es que estas tecnologías avanzan a una velocidad increíble y a veces la regulación no les puede seguir el ritmo. Es como jugar al gato y al ratón. Mientras tanto, la desinformación sigue circulando por ahí, generando quilombo y confusión. ¿Qué podemos hacer nosotros, los usuarios de a pie, para no comernos cualquier verso? Buena pregunta. Lo primero es tomar conciencia de que este problema existe, ¿no? Y que es cada vez más grave. No podemos ser ingenuos y creernos todo lo que vemos en Internet. Aplicar el escepticismo digital. Exacto. Y después hay algunas herramientas que podemos usar para chequear la información. Por ejemplo, fijarnos en la fuente de la noticia. Claro.
Buscar si otros medios confiables están hablando del mismo tema. O incluso usar herramientas online que detectan deepfakes. Es como aprender un nuevo idioma, ¿no? La alfabetización digital. Así como nos enseñan a leer y escribir, también tenemos que aprender a navegar por el mundo digital con los ojos bien abiertos. ¿Con cuál? Y eso implica cuestionar las fuentes, verificar la información en varios lados, estar atentos a cualquier señal de manipulación. Y si algo suena demasiado bueno para ser verdad. Probablemente no lo sea. Esa es una buena regla de oro. Y si tenemos dudas, siempre podemos buscar ayuda, consultar con expertos o con organizaciones que se dedican a combatir la desinformación. Acá lo importante es no quedarnos en el molde, informarnos y ser proactivos. Hablando de otros países, me parece que en Clarín mencionaban un caso en Brasil relacionado con esto, ¿no? Sí, el Tribunal Superior Electoral de Brasil sacó un conjunto de normas para regular cómo se usa inteligencia artificial en las campañas políticas. Mira vos. Interesante. ¿Y qué dicen esas normas? Básicamente, permiten usar la IA para crear anuncios políticos, pero siempre y cuando se indique claramente que fueron hechos con esta tecnología. O sea, transparencia ante todo. Eso sí, prohíben completamente usar deepfakes con fines electorales. Lógico, ¿no? Imagínate el quilombo que se podría armar si se empiezan a usar deepfakes para difamar a candidatos o manipular a los votantes. Exactamente, por eso es clave que haya reglas claras y que se hagan cumplir. La línea entre la creatividad y la manipulación puede ser muy fina. Y en un contexto electoral donde la confianza y la transparencia son fundamentales, es clave poner límites. Totalmente. Es como si estuviéramos entrando en un territorio completamente inexplorado. La inteligencia artificial nos plantea desafíos sin precedentes y todavía estamos aprendiendo a movernos en este nuevo escenario. Es como si estuviéramos parados al borde de un precipicio, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial. Totalmente. Y lo más loco es que nos lleva a una contradicción enorme en el propio gobierno de Estados Unidos. Algo que también mencionaban los artículos que vimos, ¿no? ¿A qué te referís? Bueno, por un lado, tenés el discurso oficial, el que habla de democracia, de transparencia, de la importancia de la información confiable. Lo básico que se supone debe defender un gobierno democrático. Exacto. Pero por otro lado, tenés agencias como el HISO que se dedican justamente a lo contrario. Operaciones secretas, manipulación de información, guerra sucia. O sea, una especie de doble moral. Exacto. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se justifica el uso de estas tácticas desde un punto de vista ético? ¿Cómo afecta a la confianza de la gente en el gobierno cuando se descubren estas operaciones? Son preguntas difíciles que no tienen una respuesta fácil. Y no solo eso, ¿no? Si Estados Unidos, que se vende como el campeón de la democracia, está usando estas estrategias, ¿qué mensaje le estamos dando al resto del mundo? Es una pregunta clave. Algunos podrían decir que esto simplemente le da luz verde a otros países para que también usen la desinformación como herramienta geopolítica, lo cual sería terrible. Claro, sería como abrir la caja de Pandora. Si el que pone las reglas las rompe, ¿quién va a querer seguirlas? Exactamente. Por eso es tan importante que haya un debate serio a nivel global sobre los límites éticos del uso de la inteligencia artificial. No solo en el ámbito militar, sino también en la política, la economía y hasta en nuestra vida cotidiana. Totalmente. Necesitamos establecer reglas claras como una especie de ética digital para que esto no se nos vaya de las manos. Coincido plenamente. Es necesario un esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas tecnológicas y ciudadanos para asegurarnos de que la inteligencia artificial se use para el bien común y no para manipularnos o controlarnos. Es un tema fascinante y a la vez preocupante. Creo que es un buen punto para dejar a nuestra audiencia pensando. Sin duda. El futuro de la información, de la democracia y de la geopolítica está en juego. Y como siempre decimos, la responsabilidad de construir ese futuro es de todos. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Un placer, como siempre. Y a vos, querido oyente, te esperamos en nuestra próxima inmersión. Hasta entonces, a seguir explorando. Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli.